Amén. Les saludo, hermanos, con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estar entrando en el punto central de nuestro culto, ¿verdad? La lectura y la exposición de la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a Romanos capítulo 9, el verso 21. Estamos hablando de la elección soberana de Dios. En el capítulo anterior de nuestra exposición estábamos hablando referente a que la Escritura había dicho a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Bueno, es tremendo realmente la palabra del Señor, y Romanos capítulo 9 es uno de esos capítulos que confronta, ¿verdad? Que realmente nos demuestra y desnuda que nuestra justicia humana no es nada delante de lo justo y de la esencia de justicia misma que tiene Dios. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 9, el verso 21 dice: ¿qué no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro vaso para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Amén. Entonces, hermanos, acá lo que el apóstol Pablo está haciendo un complemento de lo que ya venía hablando referente a lo que sucedió entre Esaú y Jacob, en donde ellos, sin hacer absolutamente mal o bien, como dice la Escritura, ellos habían sido elegidos, no solamente elegidos, sino que había sido amado uno y aborrecido otros. Entonces, cuando nosotros encontramos esa palabra, ¿verdad? Conocer, no está hablando de un conocimiento que nosotros utilizamos hoy en día en nuestro lenguaje, ¿verdad? Sino estamos hablando de la elección que Dios ha hecho. Un ejemplo, dice la palabra que Adán conoció a Eva, y cuando está hablando de conocer, no está hablando necesariamente que él le conoce por su nombre o físicamente a Eva, amén, sino está hablando de que él tiene un relacionamiento íntimo muy profundo. Por eso dice la palabra: Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz. Amén. Por lo tanto, también nosotros vemos que la Escritura dice que Dios conoció a Cristo. Y está hablando que de un relacionamiento eterno. Y cuando las vírgenes insensatas se acercan, en Mateo capítulo 25, Jesucristo le dice: nunca os conocí. Nunca os conocí. Y es doloroso. Incluso el día de mañana los falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, ¿verdad? Se van a acercar delante de Dios y le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre los demonios se nos sujetaban. Pero el Señor le dirá: nunca os conocí. Amén. Entonces, ¿quiénes son los conocidos? ¿Quiénes son aquellos en el cual el Señor ha amado en una eternidad pasada? Hermanos, como dice la Escritura, y Pablo lo dice: a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Amén. Él nos escogió, hermanos, a través de ¿qué? De su gran amor y de su gran misericordia. Esto no se trata de que Dios vio en el futuro, como muchos hoy creen, que la elección se basó en el preconocimiento de Dios, a ver cómo nosotros íbamos a obrar, a ver cómo nosotros íbamos. No,
el hermano Martín iba a ser un gran creyente, por eso yo le escojo, porque yo sé que él me va a escoger. Eso no es elección. Eso es netamente que Dios, conociendo, se somete de vuelta a la voluntad del hombre, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia dice que así como el etíope no puede cambiar su color de piel, amén, ni el tigre puede cambiar sus manchas, el hombre natural no puede llegar a sí mismo a nacer de nuevo, amén. Eso dice la palabra, hermano. Eso dice la palabra. Entonces, dice la palabra que sí, ¿verdad? Y esto es una introducción a lo que se viene. Que si Dios queriendo. Entonces, acá la palabra griega, queriendo, está hablando de una disposición divina. Porque si nosotros creemos que Dios no es soberano un metro en este universo vasto, hermanos, Dios no es Dios. Amén. Dios no es Dios. Entonces, hermano, la actitud de Dios no es crear algo y sentarse a ver qué pasa. Amén. A ver, o arrojar, como dijo el científico Albert Einstein, Dios no juega a los dados. No es que Dios crea algo y deja a ver qué pasa. A ver, voy a dejar a ver. No, hermano. Dios determina, ¿verdad? Crea algo y es más, determina qué va a pasar con su creación. Amén. Entonces dice la palabra que Él soportó, hermano. Entonces, si nosotros entendemos que Dios es justo, Él es justicia, hermanos, claramente nos damos cuenta de que Dios podía haber destruirnos a nosotros en el primer momento que pecamos. A ver, en el primer momento que nosotros hayamos cometido un pecado, el Señor nos hubiera arrojado ya directamente en el lago de fuego y azufre. Y Él seguiría siendo justo, hermano. Él seguiría siendo lo que es en su esencia. Amén. Entonces, hermano, el hombre pecador que sigue pecando, el hombre pecador, hermano, en su rebelión constante, ¿verdad? Dios en su amor permite que esa persona siga viviendo y respirando. Eso es, hermano. Eso es amor. Porque lo justo sería que esa persona sea destruida directamente, arrojada en el infierno. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque lo que el hombre natural merece, hermanos, en su estado de pecaminoso, en su estado de oposición a Dios cotidiano, ¿verdad? Porque la ira de Dios reposa sobre su vida y Él es enemigo de Dios. Lo justo sería, hermano, que esa persona sea arrojado en el fondo del lago de fuego y azufre. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos castiga el pecado, ¿verdad? Al instante de que nosotros pecamos, sino que dice la palabra que Él soporta. Él soporta con paciencia, porque estamos hablando del Dios de la paciencia. Es uno de los atributos de Él. Es uno de los atributos. Incluso, hermano, nosotros a veces sentimos la maldad en este mundo, ¿verdad? Estamos hablando hoy con Nelson a la entrada y sentimos esa maldad que existe. Pero imagínense Dios. Nosotros solamente juzgamos lo que vemos, lo que percibimos, lo que oímos, hermano. Pero Dios escucha la rebelión, la maldad, la blasfemia de cada corazón impío todos los días y las 24 horas del día. Amén. Pero dice la palabra que Él está soportando. Romanos capítulo 2, el verso 4 dice: ¿no te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? En todo momento, hermanos, lo que Dios le da una oportunidad, porque las personas también toman sus decisiones, porque el Señor se revela. El Señor se revela.
así como Judas había sido determinado para hacer las cosas, así como Pilato, Caifás, los gentiles y todos se determinaron en crucificar a Cristo, ellos hicieron lo que en su santo consejo el Señor había determinado. Amén. Pero las personas deciden, ¿verdad? Judas no se va a parar delante de Dios, de su trono el día de mañana y dice: Señor, vos me escogiste para ser el hombre de perdición. Porque dice la palabra que él decidió en su corazón entregarlo a Cristo. Amén. Entonces cada persona, hermano, es increíble. Esto es una paradoja. Dios escoge, Dios determina, pero las personas deciden. Las personas deciden, hermano. Entonces, acá dice la palabra en Romanos capítulo 2:4 que hay gente que está jugando con la paciencia de Dios. Está jugando el tiro y afloje con un ser, hermanos, que no va a tener misericordia de esa persona y lo va a arrojar en un lago de fuego. Porque lo que Cristo vino a hacer, hermanos, es librarnos de Dios mismo. Librarnos de su ira. Librarnos de su juicio. Librarnos, hermano. Porque dice la palabra que en el lago de fuego va a haber dos tipos de personas. El lloro. Una cosa. ¿Qué van a decir? Lo que dijo Jesús mientras soportaba nuestro castigo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesucristo está sintiendo nuestro infierno en ese momento. Está pagando nuestro infierno. Y Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero otros tendrán el crujir de dientes, que es una metáfora del odio y la rabia humana en contra de un Dios soberano justo que lo ha arrojado en el lago de fuego y azufre. Esa es la realidad, hermanos. Y esos dos tipos de personas van a estar en el infierno, lejos de la gloria de Dios. Amén. Y Pablo está haciendo una metáfora ahí, hablando de ¿qué? De los vasos de ira. ¿Qué ponemos en un vaso? Ponemos contenidos, ¿verdad? Ponemos algo. Y esos vasos van a recibir, hoy en día tienen ¿qué? Tienen la ira del Señor, está sobre ellos, dice la palabra. Pero muy pronto ellos beberán de la ira de Dios. Beberán de la ira de Dios. Hay gente hoy en día, y millones de personas que hoy en día están en el infierno esperando la sentencia definitiva, donde serán arrojados en el lago de fuego, que ahora está vacío, pero que ya está. Están esperando su sentencia en el gran trono blanco. Entonces, hermanos, tranquilo. El Dios de la paciencia. Entonces, acá Pablo está haciendo una analogía de dos tipos de vasos, ¿verdad? Y en donde dentro de esa metáfora está hablando de que Dios es el alfarero. Dios es quien hace del material, ¿verdad? Del polvo, ¿qué cosa? Haces vasos de barro de honra y vasos de barro de deshonra. Amén. La palabra también dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Vaso de barro, pero adentro tenemos un tesoro. Amén. Claramente tenemos a Cristo. Entonces, hermanos, ¿dónde se revela? ¿Dónde se revela, hermanos, la misericordia de Dios? En que Él ha escogido vasos de misericordia. Porque lo que tú y yo merecíamos, hermano, que del momento en que pecábamos seamos arrojados en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que nosotros merecemos, hermano. Amén. Pero no por causa de nuestras obras, no por causa de nuestro merecimiento. El Señor, hermanos, nos ha escogido a nosotros para salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay gente que va a recibir el castigo justo. Amén. Y hay gente que va a recibir un castigo, o mejor dicho, un premio injusto. Porque nosotros vamos a ser premiados con corona. Reinaremos con Cristo en su trono, hermano. Amén. Que para nosotros sería una injusticia. Y para muchos
Sería una injusticia, hermano. Pero no es injusticia, porque la justicia de Cristo está acreditada en nuestra cuenta. Él pagó, consumado es. Amén. Y nadie se va a jactar en su presencia. Romanos capítulo 1, el verso 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Tenemos un Dios airado. Tenemos un Dios que no tolera un pelo de pecado. Estamos hablando santo, santo, santo. Amén. Tan santo, hermano, que nuestra propia justicia es trapo de inmundicia delante de Él. Nadie, hermanos, puede llegar al Señor o ser salvos a través de sus méritos personales. Solamente a través de los méritos que ha hecho Dios mismo. Poniendo lo que el hombre no puede poner por causa de la debilidad de la carne, puso los requisitos, los presupuestos necesarios para que se pueda cumplir ese pacto. Cristo mismo. Amén. Entonces, vemos ahí que dice la palabra que estos vasos de ira están preparados para su destrucción. Están preparados. Entonces, ¿por qué sucede esto, hermano? Porque las mismas personas, los vasos de ira, rechazan a Dios. Rechazan a Dios. Entonces, hermano, entendamos que Dios no hace pecadores a la gente. No es que Dios decide, Julano se vaya al infierno y Julano no va a ser salvo. Amén. Sino que dice la palabra que Él mismo les deja en su desenfreno. Dios mismo le deja en su corazón caído, en su corazón, hermano, perverso, donde van a recibir su propia retribución aquí en la tierra. En donde vemos, dice, varón con varón, mujer con mujer, y también en el lago de fuego. Porque la paga del pecado, hermano, es la muerte. Amén. Y no pensemos, hermano, que Dios le hace pecadores a la gente. Amén. No, hermano. Eso contradice la Escritura. Hablamos la vez pasada de Santiago, que dice que Dios no tienta a nadie, sino que Dios le suelta. Literalmente el Señor permite que esa persona continúe en ese descarrío y Él no interviene. Él no interviene, Él lo deja en su perversidad. Amén. Entonces, hermanos, vemos ahí que existe, ¿qué cosa? Un abandono del Señor. Y le damos gracias al Señor porque Él no nos ha abandonado a nosotros. Le damos gracias al Señor, hermano, porque Él nos ha escogido a nosotros para vida eterna. Romanos 9, 18 dice: de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Él endurece a quien Él quiere. Y ahí estamos hablando de una palabra que es del Antiguo Testamento. Entonces, acá nosotros, hermanos, vemos el origen del mal. El origen del mal no salió de Dios. Y eso no solamente ha sucedido con el hombre actual, incluso sucedió con Satanás. Satanás, dice la palabra, es el padre de la mentira. No es que Dios le hizo mentiroso, ¿verdad? Sino que Él decidió, amén. Él decidió, concibió el pecado. Él es el padre de todos los mentirosos, amén. Entonces, hermano, nosotros vemos que Él, claro, Dios sabía que iba a hacer eso, lo sabía. Dios en sus atribuciones permitió que eso sucediera, lo permitió. Porque Dios es Dios, amén. Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, hermano, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios permitió el pecado o la maldad en la tierra? ¿Por qué Dios permitió que entre el pecado? Y les hago una pregunta: ¿Dios podía evitar el pecado? Lo podía. Pero Él permitió que Satanás mismo esté en el huerto.
¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo estaba preparado antes de la fundación del mundo. Amén. Dice la palabra, para morir por Adán y por todo y por todos aquellos. Porque el Señor quería mostrar una parte y una gran parte de Él, de su carácter, que es su justicia y su misericordia y su amor, que sin Cristo en esa cruz no se iba a mostrar. Amén. Y si el pecado no entraba y si Satanás no caía, no se iba a poder mostrar. Amén. Era necesario que Adán y Eva caigan, y en ese momento, cuando ellos cayeron y fueron expulsados del Edén, el Señor mismo se va y lo arropa con unos, ¿verdad? Mató unas ovejitas, los arropó como símbolo, como fotografía de que Cristo y más adelante, a través de los sacrificios, se iba a cubrir los pecados. Hasta que venga el Mesías y pueda perdonar los pecados de la humanidad. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué Dios permitió el pecado en el Edén? Primera cosa, hermano, y no le va a gustar esto a muchos. Él permitió el pecado, la caída, permitió que Satanás caiga con sus demonios y sean arrojados para Él demostrar su ira. Para Él demostrar su ira. Un carácter de Dios que mientras ellos estaban en la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vos no podías haber demostrado. Dios no iba a demostrar su ira contra su Hijo. Amén. Tanto así que cuando Cristo estaba acá, viviendo santo, puro, Dios lo tuvo que declarar a Él pecado para derramar, ¿qué cosa? Su ira. Cristo soportó la ira, Cristo soportó el carácter de Dios en ese momento. Amén. Otra cosa, lo que Dios demostró en esa cruz, y Dios demostró mediante que el pecado entró en el huerto del Edén, mediante que Satanás estuvo también en el huerto del Edén, hermano, Él demostró su poder. Él demostró que tiene autoridad de perdonar pecados. Amén. Él tiene autoridad de ¿quién? De declarar justo a quien Él quiera. Amén. Entonces, hermano, dice la palabra que Él ha creado también vasos de misericordia para desplegar, para mostrar. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Para exhibir. Amén. Para exhibir, hermano, toda la riqueza de su misericordia, que es uno de sus caracteres también. Amén. Otros van a recibir otro aspecto de Dios, otro carácter de Dios, pero nosotros, hermano, vamos a recibir toda esa misericordia gloriosa que el Señor tiene aún para desplegar a través de nosotros en toda la eternidad. Eso dice la palabra, hermano. Amén. Entonces, hermano, aquí nadie, por medio de la elección divina, está tratando de injusto a nadie. Dios simplemente, hermano, está, como dice Savigny, dando a cada quien lo que se merece, lo suyo. Amén. Eso es justicia. Gloria a Dios. Sino que, hermanos, unos reciben la justicia que ganan y merecen. Amén. Y otros reciben la ira que merecen. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, el verso 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y acá es lo contrario que Dios está haciendo de la paga del pecado, porque la paga del pecado se tiene que pagar. Eso es la justicia. La justicia de Dios, por más que a ti te ame eternamente, por más que Él quiere mostrar,
Él quiere mostrar su ira, Él quiere mostrar su poder, Él quiere mostrar su misericordia, Él quiere mostrar su amor, quiere expresar, amén. Entonces Él ha creado vasos que van a recibir distintos aspectos o caracteres de Dios. Y nosotros, los vasos de misericordia, amén, Cristo ha recibido la ira por nuestro pecado. Amén. Entonces, hermano, Romanos capítulo 6:23 dice, ahí estamos hablando, ¿verdad? Que la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, o sea, es la consecuencia, es la retribución. Amén. Sin embargo, nosotros hoy en día somos tratados, hermano, como Cristo merece ser tratado y Jesús fue tratado como yo merecía ser tratado. Amén. Entonces, hermano, nosotros vamos a recibir la misericordia de Dios. Ya lo recibimos en el momento que aceptamos a Cristo, venimos a Él en arrepentimiento y fe, recibimos su misericordia. Romanos 9:23 dice, y que si para dar a conocer la riqueza de su gloria, para mostrar, hermano, para exhibir, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Y acá vemos de nuevo la preparación previa, la elección previa que Él hizo, hermanos. Él hizo. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Porque Dios ya lo da por hecho. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros ya estamos sentados, ¿verdad?, en los lugares celestiales, reinando con Cristo. Amén. Porque del momento que Cristo dijo consumado, hermano, ya está. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios va a demostrar la grandeza de su carácter. Porque estamos hablando del carácter de Dios, que está siendo demostrado, ¿verdad? Primeramente, ¿cuál es el carácter que Dios va a mostrar en nosotros? Primeramente, que nosotros no llegamos a los cielos por méritos personales ni por nuestras obras. Amén. ¿Qué hemos recibido? Misericordia. Hemos recibido misericordia y eso lo vamos a reconocer en los cielos. Dice la palabra que cantaremos cántico nuevo y reconoceremos y alabaremos al Cordero de día y de noche. Porque por medio de Cristo hemos llegado y nadie, absolutamente nadie, se va a jactar delante de su presencia. Por eso dice la palabra que Él nos presentará con gozo, amén, con alegría, sin manchas, sin arrugas. Hermanos, Dios muestra a través de nuestra vida no solamente su misericordia, sino que su compasión y su perdón. Esos son aspectos de Dios que Él siempre lo tuvo, porque es su carácter eterno. Que si no pasaba la tierra, hermanos, si no había vaso de honra o vaso de deshonra, Él no iba a demostrar que Él tenía eso. Amén. Amén. Entonces, hermano, nosotros hemos recibido todo esto por medio de Jesucristo, de gracia. Absolutamente de gracia. Y ahí dice la palabra vasos de misericordia. Vasos de misericordia. Y estos vasos son aquellos, hermanos, escogidos para salvación. Es la Escritura. Él preparó, Él escogió, amén. Él determinó que pase. Eso es ser Dios. Él determinó, hermano. Dice, Él preparó de antemano, dice la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Y ahí está hablando, hermano, de la elección divina, de que Él nos ha elegido. Romanos 9:29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareciéramos a Gomorra. Amén. Claramente. Y como antes dijo Isaías,
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia. Seríamos. ¿Por qué? Porque el Señor había determinado en su carácter, amén, escoger al pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos que Jesús, cuando estaba aquí, no hizo algunos milagros en Capernaum, Corazín, varias ciudades. Y dijo Jesús, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, en Sodoma y Gomorra, ellos se iban a creer. Pero ¿por qué Cristo no hizo? ¿Por qué le dejó a esa gente? Él es soberano, hermano. Él es soberano. Que usó un pueblo desobediente para medir el pecado de otro pueblo desobediente. Amén. Eso es poder de Dios, hermano. Eso es soberano de hacer lo que Él quiere. Y muchos no aceptan la soberanía de Dios, lamentablemente, hermano. No aceptan. Y eso es lo triste de todo esto, hermano. Dice la palabra del 24, dice, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. ¿Qué dice la palabra ahí? Dios llamó. Dios escogió. Primeramente que de entre gentiles y entre judíos. El 25, como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y ahí Pablo está hablando de Oseas, capítulo 1, el verso 9. Ahí estamos viendo nosotros los gentiles, hermano. Entonces Dios dijo, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy el Dios de ustedes. Con todo, los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no es posible medirla ni contarla. Y allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos de Dios de la vida. Oseas 2:23 dice, yo la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama, y a Loami le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Entonces, hermanos, Oseas estaba hablando de la restauración definitiva del pueblo de Israel. Oseas estaba profetizando que Dios iba a restaurar al pueblo escogido de Dios. Pero acá el apóstol Pablo está llamando la atención a algo muy importante que nosotros tenemos que fijarnos, ¿verdad? Que el llamado a restauración está llevando a una alineación. Alineación, ¿verdad? Que ha sucedido hace 2000 años y que sigue hasta hoy, hermanos, en la iglesia. Porque el Señor ha llamado ¿a quiénes? A gentiles. Él ha llamado a personas que no eran su pueblo. Y aquí la palabra está diciendo que nosotros somos la amada. E Israel, dice la palabra, que fue endurecido en parte, porque Dios también había escogido un remanente de Israel, que hasta hoy en día muchos judíos se están convirtiendo a Cristo. Muchos están convirtiéndose a Cristo, ¿verdad? Pero no todo Israel, hasta que llegue su tiempo, ¿verdad? Hasta que llegue, dice la palabra, la plenitud o el último gentil que ha de ser salvo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la incredulidad de Israel es una consecuencia del endurecimiento que Dios ha hecho en el corazón de Israel. Amén. Porque era necesario que eso ocurra para que nosotros podamos entrar. Claramente. Entonces endurece a Israel y ablanda a los gentiles. Amén. Nos ablandó a nosotros, cambió nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros hoy en día somos parte de la iglesia. Entonces, hermano, el plan de Dios se va a cumplir a rajatabla. Y si nosotros miramos el Apocalipsis, una hermana
me había llamado por teléfono y me estaba diciendo: pastor, yo estoy muy preocupada por lo que va a suceder. El apocalipsis y todo esto, estoy preocupada, ¿verdad? De que me preocupa. Yo le decía: no, hermana, el apocalipsis tenemos que leer, porque ahí nosotros vemos la victoria de la iglesia. Ahí vemos a Satanás arrojado en el lago de fuego y azufre, y nosotros recibimos lo que merecemos por medio de Cristo. Amén. Eso es maravilloso. Entonces, Dios tiene el control de todo. ¿Qué dice la palabra? Que cuando el anticristo suba, dice, y se le dio poder, y se le dio autoridad, y que actúe hasta ciertos días. O sea, todo está totalmente controlado. Ni un momento, ni un segundo de más se le escapa. Por eso dice la palabra: cuando ha llegado el tiempo, cuando ha llegado la hora, ¿verdad? María tuvo, Cristo vino y se encarnó. Cuando ha llegado la hora, vino el Espíritu Santo. Todo el Señor tiene bajo control, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí la palabra? Que la falta de fe hoy en día en Israel es un producto de que Cristo ha fallado en su venida. Es producto de que Israel o que Cristo no haya demostrado lo suficiente, o que Cristo no haya cumplido la Escritura. No, hermano. En la crucifixión de Cristo, 200 profecías el Señor cumplió. Pero la palabra dice que Él endureció al pueblo de Israel. Endureció totalmente. Entonces, hermano, la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, el verso 25 al 29 dice la palabra: pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Entonces, hermano, todo va a ocurrir de acuerdo a los presupuestos previos que Dios haga, hermano, para que la fe actúe en nosotros en el momentos difíciles, ¿verdad? Esto todo está establecido por Dios. Porque a veces, hermano, nosotros pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Pasamos circunstancias complicadas. Pero ahí está la fe. Ahí está. Parece que vamos a tirar la toalla, hermano, ¿verdad? Y muchas veces me ha pasado eso. Pero en el momento más difícil viene la fe, que es un fruto. Es parte del fruto del Espíritu. La fe verdadera, hermano, no te hace correr, sino que te afianza más. Amén. Te hace más fuerte, porque la fe es el medio que Dios está usando para llevarte, para que vos llegues, y el Señor está intercediendo por nosotros. Cuando Pedro pasó lo que pasó con Jesús y lo negó, dice la palabra que él lloró amargamente, porque le vio a Jesús. Jesús lo miró en los ojos ahí, mientras los cacheteaban, mientras los pegaban. Imagínense, yo no me quiero poner en los zapatos de Pedro en ese momento, porque él lo miró, dice, en la cara a Jesús, y ellos le vendaban los ojos. Después le decía: dale, profeta, ¿quién te pegó? ¡Bam! Y lo pegaban a su maestro, y él lloró amargamente. Pero Jesús oró por Pedro, dice la palabra, para que no le falte la fe. Y hoy él está, hermano, como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros, para que no nos falte la fe. Por eso yo no le estoy llamando a cada uno: ya leyeron su Biblia, ya está orando, ya está. No, hermano. Amén. Esto es maravilloso, hermano, porque el Espíritu Santo es quien está actuando en nosotros. El Espíritu Santo, hermanos. Romanos capítulo 9, el verso 30. Por último, dice la palabra: entonces, ¿qué diremos?
que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Amén. Claramente, hermanos, la certeza del verdadero creyente es que permanece en la fe. Porque muchos, ¿verdad? Nosotros acá en una congregación tenemos que saber que ahí va a haber gente que va a venir y después se va a ir. Porque eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros, permanecerían. Y ahí no está hablando de congregarse o todo lo demás, sino que está hablando de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, hermano. Ahí nosotros sabemos que tiene una fe genuina, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. Y acá no es el que va a permanecer, el que se congrega, el que ayuna, el que ora, el que canta lindo, amén, sino el que tiene una fe genuina. Amén. Y esa fe genuina, hermano, el Señor ha depositado en cada creyente. Amén. Él ha depositado en nosotros y es el ancla que nosotros tenemos a Cristo. Estamos unidos a Él. Amén. Hermanos, sepan una cosa, que Cristo vendrá dentro de poquito, falta poco ya, que suene la trompeta. Vendrá a buscarse a sí mismo. A sí mismo dice la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? El que no le tenga a Cristo, no importa que sea un religioso profesional, no importa que sea un asistidor profesional, un activista total, el que no le tenga a Cristo no se va. Y hay mucha gente que hoy en día que quiere que venga a Cristo. Y él decía a los profetas, ¿para qué quieren que venga ese día? Decía, el profeta decía, ¿para qué quieren? Día de horror, día de llanto, día de temor. ¿Para qué? Hoy muchos hay. Y muchos se van a quedar. Porque no tienen una fe genuina. Es triste, pero es la realidad, hermano. Amén. Pero gocémonos que estamos en Él. Y como dice su palabra, no seremos avergonzados. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Esta piedra, hermano. Esta piedra. Y estamos hablando con un hermano de Ciudad del Este hoy. Y me estaba diciendo que mucho hoy en día está por las señales y todo lo demás. Están dejando afuera a Cristo. Hermano, ese Cristo que hoy en día está fuera de los templos es la piedra de tropiezo para muchos. Amén. Esa es la piedra de tropiezo. Pero esa piedra, hermano, debe ser en nosotros la piedra angular. La piedra principal. Él, hermano. Amén. Y descansemos en Él, porque Él nos amó con amor eterno. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca preciosa, Señor. Sobre ti, Señor, estamos edificados cada uno aquí de mis hermanos y mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Yo te doy gracias, Padre, por el trabajo que tú estás haciendo en nosotros, intercediendo, limpiándonos todos los días de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de ti y tu gracia llegaremos. A veces, Señor, nos preguntamos y decimos, ¿por qué a mí, Señor, me escogiste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros que son mejores, religiosos, moralmente correctos? Pero, Señor, tú nos has escogido a nosotros con amor eterno, justamente para que nadie se jacte de entre nosotros delante de ti, Señor.
Porque lo vil y menospreciado del mundo has escogido. Los insignificantes. Porque no tenemos, Señor, dones, talentos que otros lo tienen. Pero justamente estos vasos tiene el tesoro maravilloso que el mundo no lo tiene, que eres tú, Señor. Y te damos gracias por esa gloria majestuosa que vas a expresar a través de nuestras vidas en la futura eternidad por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.